Buenos días. Gracias a David y Jesús por haberme invitado a participar en esta reunión. Hablaré un poco de las técnicas diagnósticas y los temas que en el futuro pueden aplicarse o los cambios que hay en el tema del diagnóstico. Esta es la fase preanalítica, que para nosotros es muy importante, pero a la hora de hablar de las infecciones oculares es fundamental porque tiene que haber una estrecha colaboración con el oftalmólogo porque son muestras muy escasas y a veces es importante el cultivarlas directamente por parte del oftalmólogo en los medios de cultivos que utilizamos habitualmente. El tipo de material ha cambiado en los últimos años y esto supone un avance en cuanto, sobre todo, a los tipos de torundas que utilizamos. Es un tipo de material que hoy en día permite una recuperación mayor del número de microorganismos o el número de bacterias que intentamos cultivar. Hay una serie de medios de cultivos nuevos que también permiten hacer una siembra normalmente cuando son grandes volúmenes en sembradores automáticos, pero es importante que distingamos también, para no equivocarnos, el tipo de medio de cultivo que utilizamos. No es lo mismo un medio de cultivo convencional para bacterias que un medio de cultivo para virus, como el que se presenta en la diapositiva de color rosa. En los últimos años, las torundas han ido cambiando y es lo que llamamos la tecnología líquida. ¿Qué consiste esto? Pues que antes era un medio sólido, el medio de transporte, y hoy se sabe que es mejor utilizar un medio líquido y además la disposición de las fibras que tiene la torunda, como se observa en la diapositiva, están distribuidas de otra forma para captar el mayor número de bacterias o hongos, en este caso, posibles en una muestra como, por ejemplo, las muestras oculares. Estos serían los distintos sistemas de transporte que, como vemos ya, por lo menos en nuestro hospital, son de medio de transporte líquido. Y este es el que decía del cultivo viral y también para métodos moleculares, que son lo que se está incorporando cada vez más en nuestro diagnóstico de rutina. En la fase analítica, el problema que tenemos es que son muestras, como digo, muy escasas y a veces difíciles de trabajar. Y para ello, pues, hacemos la rutina habitual de identificación, cultivo, antibiogramas, etcétera, que es lo que llamamos la bacteriología clásica. La clásica sería la visualización, la detección directa a través de métodos como inmunofluorescencia y otras tinciones. Ahora veremos un poco la sensibilidad básicamente que tienen cada una de ellas para conocer las limitaciones que tenemos y sobre todo en este tipo de muestras. La visualización en fresco de levaduras, de bacterias, hongos con el hidróxido potásico, son métodos habituales que yo creo que todos ustedes ya conocen. El calcofluor para los hongos, recientemente ya tenemos un objetivo para esto porque era uno de los déficits que teníamos en el laboratorio. Y, bueno, como digo, distintas tinciones que no me voy a detener. Medios de cultivo, estos son los clásicos de diferenciación para enterobacterias, pero ya hoy tenemos medios cromogénicos que nos ayudan a diferenciar aún más los tipos de bacterias que están creciendo en los mismos. El cultivo de virus ha sido suplantado fundamentalmente por la PCR, pero en algunos casos todavía es útil para detectar algunos tipos de virus que necesitamos caracterizar adecuadamente. Y métodos como el Selvial, que es un cultivo de virus acelerado. Los cambios producidos en los últimos años, como digo, han venido por la biología molecular y fundamentalmente por la palabra mágica que todos empleamos ahora, que es la PCR. Pero hay otros aspectos también, como el microbioma, que hablaré muy de pasada. Además, la secuenciación, y para algunos microorganismos necesitamos hacer la identificación por el ARNS y para las células eucariotas el ARNS, pero el 18S. Algunos de estos microorganismos, si no, es imposible caracterizarlos adecuadamente. Y luego la tipificación, las secuencias y todo lo que está entrando ahora en los laboratorios poco a poco, que es la secuenciación masiva, que es el siguiente paso que probablemente daremos en cuanto se abarate todas estas técnicas.
Como digo, ahora en estos momentos la PCR en tiempo real permite la identificación de la mayoría de patógenos que vamos a estar identificando en esta patología que estamos hoy en las queratitis. También tenemos algunos sistemas de microarray que de momento pues, bueno, no se utilizan tan de rutina, pero que pueden ser útiles en algunas circunstancias. Y, por supuesto, se han incorporado aspectos nuevos que fundamentalmente, y la revolución en el laboratorio ha sido la espectrofotometría de masas, lo que llamamos el MALDI-TOF, porque nos permite una identificación más precisa de los distintos microorganismos que causan estas infecciones. Y en el caso que nos ocupa, pues, como saben, tenemos la etiología bacteriana, todas estas especies, que son las que siempre dan problemas, pero que estas son las que habitualmente se identifican bien porque el cultivo es fácil. Luego, el problema son con las inusuales, que, como digo, la identificación no hay más remedio que hacerla con el MALDI-TOF, que el MALDI-TOF aproximadamente se realiza una vez en el cultivo de esa bacteria en unos 20 minutos aproximadamente. Como digo, tenemos los sistemas tradicionales, los caldos también son importantes para la recuperación de bacterias fastidiosas, pero como digo, el MALDI-TOF es la revolución. El problema de los hongos es un poco diferente, en primer lugar porque hay diferentes patógenos que vamos a tener aquí y la identificación sigue siendo muy dependiente del cultivo y el estudio macro y microscópico. Y estos hongos pues, son habituales o raros, como los que pongo en la diapositiva, y algunos de ellos son complicados de identificar, por lo que se necesita fundamentalmente un micólogo experto que haga esa identificación y que tiene importancia a la hora del tratamiento, obviamente, antifúngico. Más o menos la sensibilidad de todo lo que he hablado, en el caso de las tinciones estamos entre un 30 a un 50%, en el cultivo estamos en el 70%, comparado siempre con la PCR. La microscopía confocal, que van a hablar a continuación, alrededor del 90%, la PCR prácticamente del 100%. Es decir, que, como digo, la PCR ha supuesto un avance importante en el diagnóstico y, de hecho, hay diferentes estudios de PCRs dedicadas al problema que estamos hablando. Otro problema es la Cantamoeba, que habitualmente en nuestro laboratorio lo hacemos mediante cultivo, pero ya desde estos meses estamos ya en disposición de hacer la detección por PCR, pero es una PCR casera, no comercial, porque no la hay en estos momentos. Como digo, el MALDI-TOF ha sido la revolución en todos los laboratorios de microbiología por el tiempo que tarda en identificarse las bacterias y las levaduras. Los hongos estamos intentando ver si es posible identificarlos por MALDI-TOF. Supongo que algunos llegaremos a identificarlos, pero todavía esto está en veremos. Las pruebas de sensibilidad, bueno, las clásicas, pero en el caso de los antifúngicos el problema es que no son tan precisas como para las bacterias, pero ayudan a la toma de decisiones del tratamiento. En el caso del Fusarium, por ejemplo, natamicina es un compuesto que es más útil y en el caso del Aspergillus sería el voriconazol. Y esto es importante conocerlo a la hora de poner un tratamiento lo más adecuado posible. La tercera fase sería la fase posanalítica, que es el informe de resultados, y aquí está en la discusión que tengo yo siempre con Jesús y que él me ha ido enfocando adecuadamente, que a veces antibióticos o antifúngicos que no utilizamos habitualmente en clínica, pues que pueden ser muy útiles en este tipo de pacientes. Finalmente, dos palabras del microbioma ocular. Aquí he puesto que hay 3 billones de bacterias en nuestro cuerpo, pero Luis Quirós ya me corrigió, porque esto va tan rápido, ya hay artículos que hablan de 40 billones. Lo importante es lo que hay abajo. Solo el 1% de bacterias son cultivables por los medios que tenemos en estos momentos. Es decir, que necesitamos métodos moleculares para el resto. Hablábamos siempre de cocos gram positivos, bacilos gram negativos, pero con el microbioma vemos que hay diferentes microorganismos que han aparecido y que no son cultivables. Y finalmente que hay condiciones que alteran el microbioma a nivel local
a nivel, bueno, la lágrima ya se habló, y a nivel de lentes de contacto, etcétera, y finalmente condiciones a distancia que pueden alterar también ese microbioma normal en el ojo. Y bueno, como voy ya muy mal de tiempo, pues nada más. Muchas gracias.